Buenos días, mi nombre es Chelsea Carranza y el día de hoy traigo el tema probabilidad a priori y probabilidad a posteriori. A priori proviene de un vocablo latín que significa previo a, es decir, que esta probabilidad se calcula antes del experimento o la experiencia. La fórmula para calcular esta probabilidad es probabilidad de A es igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles. En el primer ejercicio nos encontramos con lo siguiente: calcular la probabilidad de que al echar un dado al aire salga A, un número par, B, un múltiplo de 3 y C, un número mayor que 4. Entonces, el número de casos posibles para los tres literales es 6 porque es el número de caras que tiene el dado. Para literal A, un número par. Los números pares en el dado son 2, 4 y 6. Entonces son 3 casos favorables. Entonces nos queda 3 sextos al simplificar, un medio y el número decimal 0.5. El literal B, un múltiplo de 3. Tenemos 2 casos favorables sobre el número de casos posibles, que es 6. Al simplificarlo nos queda un tercio o 0.33 en números decimales. Para literal C, un número mayor que 4. Serían 5 y 6. Son 2 casos favorables sobre 6. Y nos queda como respuesta en número fraccionario un tercio y en decimal 0.33. Ahora, si tenemos un dado cuyos lados son 6 y de estos 6 lados 4 tienen impresos el número 2 y el resto son números 3, calcule la probabilidad. Literal A, que salga un 2 y literal B, que salga un 3. Entonces tenemos aquí, usamos esta fórmula nuevamente. Número de casos favorables son 6, número de casos posibles son 6 para ambos literales. Para literal A, el número de casos favorables, que salga un 2. Nos dice que 4 lados tienen impreso el 2, son 4 casos favorables. Entonces nos queda la respuesta 4 sextos. Simplificado nos queda 2 tercios y número decimal 0.6. La siguiente, que salga un 3. Entonces aquí tenemos que 4 lados tienen el número 2 y el resto tienen impreso el número 3. Entonces nos quedan 2 caras, entonces son 2 casos favorables. Entonces la respuesta nos queda 2 sextos, simplificado un tercio y el número decimal 0.33. Vamos ahora con el ejercicio 3, nos dice: si Anita compra una baraja de naipes coleccionables de lugares turísticos de Ecuador, que contiene 35 naipes, y de ellos 10 son de Guayaquil, 5 de Quito, 8 de Galápagos y el resto de otros lugares de Ecuador. Calcular la probabilidad de que al tomar un naipe la carta sea de un lugar turístico de Guayaquil. Muy bien, entonces aquí el número de casos posibles son 35, porque son 35 naipes que hay en la baraja. Nos está viendo la probabilidad de que al sacar un naipe, este sea un naipe de un lugar turístico de Guayaquil. Entonces son 10 casos favorables, porque hay 10 naipes con lugares turísticos de Guayaquil. Entonces nos queda la respuesta 10/35, simplificado 2 séptimos y número decimal 0.2857. Vamos al ejercicio 4. Nos dice: en una bolsa hay joyas de oro, plata y alpaca. Las joyas de oro suman 4, las de plata 12 y las de alpaca 36. Ahora debemos calcular la probabilidad de A. Al meter la mano en la bolsa, ¿cuál es la probabilidad de sacar una joya de oro? B, sacar una joya de plata y C, sacar una joya de alpaca. Entonces, aquí no nos está dando el ejercicio explícitamente cuál es el número de casos posibles, sino que tenemos que hacer una sumatoria para poder encontrar este dato. Entonces sería 4 más 12 más 36, que es 52. Entonces A nos dice: al meter la mano en la bolsa, la probabilidad de sacar una joya de oro sería 4, porque hay 4 joyas de oro en la bolsa, sobre 52. Entonces al simplificarlo nos queda un treceavo y en número decimal nos queda 0.07692. Vamos con el literal B, sacar una joya de plata. Las joyas de plata suman 12, entonces en el numerador ubicamos el 12 y en el denominador 52. Simplificamos, nos queda 3 treceavos, número decimal 0.2307. Vamos con el literal C, sacar una joya de alpaca. Las joyas de alpaca son más abundantes, tenemos aquí
un número de 36 casos favorables sobre 52. Nos queda entonces en número fraccionario 9/13 y en número decimal 0.6923. Este es el último ejercicio de la probabilidad a priori. Tenemos aquí en cambio un dado de 12 caras con el que trabajamos en ejemplos anteriores, eran dados de 6 caras. Entonces nos dice, un dado de 12 caras es lanzado. Calcula la probabilidad que caiga un número par, que caiga un número impar y que caigan números menores que 4. Entonces los casos posibles son 12 para los 3 casos. Entonces ubicamos eso en el denominador. Para el literal A, que caiga un número par. Números pares aquí son 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Entonces tenemos 6 casos favorables que se ubica aquí en el numerador 6/12 simplificado, nos queda un medio o 0.5 número decimal. Que caiga un número impar. Los números impares son 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Entonces tenemos 6 casos favorables, nos queda 6/12, un medio, una probabilidad de 0.5. Y para literal C, que caigan números menores que 4. Los números menores que 4 son 1, 2 y 3, entonces son 3 casos favorables sobre 12. Nos queda un cuarto o 0.25 el número decimal. Ahora vamos con la probabilidad a posteriori. A posteriori también proviene del vocablo latino, pero significa posterior a, es decir, que se hace la probabilidad una vez que haya concluido el experimento o la experiencia y usamos esta fórmula o teorema de Bayes para calcularla. Vamos ahora con los ejercicios. Nos dice ahora, en el consultorio de Ariana, el 40% de los pacientes fingen tener una enfermedad para obtener un descanso médico. Además, el 10% de los pacientes del consultorio son hombres. La probabilidad de que un paciente finja una enfermedad, dado que es hombre, es el 50%. Calcula la probabilidad de que un paciente sea hombre, dado que finge una enfermedad. Entonces, tenemos aquí los pacientes que fingen es del 0.4, no vamos a usar el porcentaje, sino que vamos a transformarlo a números decimales dividiendo para 100. Entonces aquí tenemos probabilidad de F 0.4, probabilidad de H 0.1, probabilidad de F dado H, lo que tenemos aquí, ¿ya? Del 0.5 tenemos que calcular la probabilidad de que el paciente sea hombre dado que finge una enfermedad. Entonces ubicamos aquí en teorema de Bayes en el siguiente orden. HF, HF para no confundirnos y aplicarlo en la fórmula. Y nos queda la respuesta que es 0.1 por 0.5, todo eso dividido para 0.4 nos da 0.125 y lo multiplicamos eso para 100% y nos queda una probabilidad de 12.5%. Vamos con el segundo ejercicio. Dice, en la Academia de Arte Contemporáneo, la probabilidad de que un alumno seleccionado al azar le guste el baile es del 60%, mientras que la probabilidad de que un alumno le guste el teatro es del 36%. Además, se sabe que la probabilidad de que un alumno le guste el teatro dado que le gusta el baile es del 40%. Calcular la probabilidad de que un alumno le guste el baile dado que le gusta el teatro. Entonces, aquí tenemos probabilidad de B, que le guste el baile al alumno, 0.6. Vamos con la probabilidad de que le guste el teatro, 0.36, y la probabilidad de que le guste el teatro dado que le gusta el baile. Y tenemos que calcular la probabilidad de que le guste el baile dado que le gusta el teatro, ¿ya? Entonces vamos aquí, tenemos aquí nuestra fórmula. Y comenzamos simplemente a reemplazar los datos que tenemos aquí en la fórmula de aquí arriba y nos queda en el numerador el producto de 0.6 y 0.4 y en el denominador nos queda simplemente 0.36. Al hacer los cálculos pertinentes nos da 0.6667 multiplicado para 100% nos da 66.67%. Vamos con el siguiente ejercicio, nos dice el 20% de los empleados de una empresa son ingenieros, el otro 20% son economistas,
el 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo y el 50% de los economistas también. Mientras que los no ingenieros y no economistas solamente el 20% ocupa un puesto directivo. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero? Entonces aquí usamos el diagrama de árbol que ya aprendimos en la clase anterior. Y vamos a trabajar igualmente con números decimales y más no con números porcentuales. Entonces nos dice 0.2 es de los ingenieros. Quiere decir que en la empresa hay el 20% de los empleados son ingenieros. Ubicamos el 0.2 de los economistas y el resto tienen otras ocupaciones o tienen otros títulos. Ahora, de los ingenieros, el 75% son directivos, de los economistas el 0.5 son directivos y de las otras profesiones 0.2 son directivos. Entonces, lo que hacemos aquí es ubicar en el numerador, ubicamos este producto de 0.2, que son los empleados ingenieros en la empresa, por el porcentaje de los ingenieros que son directivos. Ya aplicamos este producto aquí. Para el denominador, este producto que está en el denominador lo ubicamos aquí y sumamos el producto de la cantidad de economistas que hay en la empresa por la cantidad de estos que son directivos más la cantidad de otros profesionales por la cantidad de estos profesionales que son directivos. Entonces nos queda así, usando el diagrama de árbol, y encontramos que la respuesta es 0.405. Si lo multiplicamos para 100% nos queda una probabilidad del 40.5%. ¿Ya? Vamos con el siguiente ejercicio. Este nos dice, en las elecciones de un país hay dos candidatos a la presidencia, el candidato A y el candidato B, y en los resultados de las elecciones de ese país se sabe que un 75% de la población es de clase media o baja y 25% es de clase alta. Si por el candidato A votó un 90% de la clase alta y un 5% de la clase media y baja, y se elige una persona al azar de los que votaron por el candidato A, ¿cuál es la probabilidad de que éste sea de la clase media o baja? Entonces volvemos a aplicar el mismo procedimiento que aplicamos en el ejercicio anterior. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí vamos a ubicar en esta parte de aquí este producto. 75% de la clase media o baja por los que votaron por el candidato A, que es el 0.05, porque es el 5%, lo ubicamos en el numerador. En el denominador volvemos a ubicar este producto, tal como está, 0.05 por 0.75, y le sumamos aquí 0.25 de la clase alta por los que votaron por el candidato A, que son el 0.9, ¿ya? Entonces hacemos esta multiplicación y sumamos de acuerdo a lo que tenemos aquí reemplazado en la fórmula y nos queda 0.1429, y para sacar el porcentaje es multiplicarlo simplemente por 100% y nos queda 14.29% la respuesta, que es la probabilidad de que al escoger una persona al azar que votaron por el candidato A, que la persona sea de clase media o clase baja. Ahora vamos con el ejercicio final. Este es un ejercicio más fácil porque no tiene un enunciado en sí, sino que tiene, aquí ya nos dan los valores explícitamente, y simplemente lo que tenemos que hacer es rellenar la fórmula del teorema de Bayes según lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, aquí volvemos a usar lo que ya expliqué anteriormente, que no usamos números porcentuales, sino que usamos números decimales. Entonces, probabilidad de A, 30%, queda 0.3, probabilidad de B, 20%, 0.2, probabilidad de B dado A, 0.53%, y nos queda este de aquí, que es la incógnita. Reemplazamos en el teorema de Bayes
y nos queda 0.795. Y para sacar el número porcentual, multiplicamos por 100% y nos queda 79.5%. Y esta es la respuesta del último ejercicio de la probabilidad a posteriori. Muchas gracias, este es el final de mi video. Espero que este video haya sido de utilidad y de agrado.